los candidatos del Frente para la Victoria. Fue el sector que más votos obtuvo el 11 de agosto en su conjunto y de esta manera están tratando de posicionarse también de cara al 27. Este es el informe para darles la bienvenida. El sábado hubo encuentro y foto. Buscan no resignar votos de los que el 11 de agosto hicieron al justicialismo el partido más votado. Hubo allí 3 de los 5 protagonistas. Víctor Elena afirmó que la reunión fue un buen encuentro, un gran momento para intercambiar opiniones y pensar el futuro de un Consejo Deliberante que se cimiente en positivo, que sea un espacio para colaborar fuertemente en la construcción de un futuro promisorio para los esperancinos. Frente a la campaña, los participantes de esta reunión coincidieron en expresar que esperamos una campaña intensa. Es claro que lo que está en juego no es ni más ni menos que una nueva conformación del Consejo Deliberante, la elección de hombres y mujeres que, teniendo como ámbito de influencia la ciudad, se erijan en constructores de políticas ciudadanas que colaboren en la construcción de un futuro promisorio para todos los esperancinos. La foto de la que hablábamos en el informe era la que integraban Víctor Elena, Carlos Selco y Eduardo Kinen. 2 de ellos nos acompañan esta noche. Bienvenido, doctor Elena. ¿Cómo le va, licenciado Kinen? Bienvenida también, Gisela Calcañi. ¿Cómo les va? Hola, buenas Pero noches. la verdad es que faltaban 2 sectores ahí. Faltaba Martín Carrizo y faltaba Aldo Vega. ¿Es porque no están directamente? No, en realidad no es porque no estén, es porque justamente en ese día que se hizo la reunión, en realidad no estaban en la ciudad. Martín estaba en la ciudad, pero tenía otras cosas que ya había anticipado, así que bueno, no significa que porque no esté, realmente no estábamos trabajando en consenso. En realidad creo que viene mucho más atrás, es decir, solo esto fue una cosa oficial para realmente dejar plasmado y por ahí sacar esas pequeñas dudas que se generaban, no del justicialismo, sino de algunos otros sectores, como que decían que el justicialismo no estaba unido, y era todo lo contrario. En realidad, después del día de la primaria, creo que rápidamente nos pusimos a trabajar y empezamos en esto, es decir, en armar una estrategia nueva para la campaña y saber de qué manera la íbamos a encarar. Y creo que el objetivo y el resultado está plasmado, es decir, empezamos la campaña en esta semana, justamente porque empezábamos o entendíamos que la idea es hacer una campaña corta, en un poco tiempo, y realmente no transformarse en una cosa que esté todos los días en los diferentes hogares, bueno, molestando prácticamente, sino que simplemente plasmando lo que nosotros queríamos decir y de ahí en más esperar los resultados de las elecciones. ¿Qué chances de cambiar el Consejo hay, Kinen, en esta elección? Yo, bueno, lo he repetido en otros lados, un poco teniendo en cuenta las primarias abiertas que fueron el 11 de agosto, donde, bueno, normalmente lo que dicen los analistas es que se reitera en parte esta tendencia, ¿no? El justicialismo sacó aproximadamente el 42%, el Frente Progresista el 37%, si no me recuerdo, sí, también. Así que yo creo que no va a haber grandes variaciones y, bueno, apuntamos a sumar más que esa cifra. Así que esa es un poco el deseo nuestro. Y aparte, bueno, en esto reitero esto que, bueno, desde muchos análisis se habla, la posibilidad de que se polarice o de que se mantenga esta tendencia que se dio en las primarias. Hablando estrictamente de lo partidario, cuando vienen otros candidatos, no integrando estrictamente el Frente para la Victoria como tal, pero de extracción justicialista, suelen decir que el justicialismo está cerrado y que esperan capitalizar justamente ese voto de los hombres y mujeres del justicialismo que de alguna manera no se han volcado en primera instancia al sector de ustedes. ¿Alguna lectura para hacer o algo para responder? Yo creo que en realidad cuando uno tiene que hacer una lectura tiene que ser simple en el sentido de decir de que el justicialismo pasó una interna donde hubo 5 líneas dentro del partido que definieron candidatos y hoy en día esas 5 líneas se transformaron en una, que es esto. La verdad que si alguien asume ser justicialista, me parece que en realidad lo que debería haber hecho es asumirlo dentro de un partido, dentro del paraguas del partido. Si no lo ha hecho en esta primera instancia, la verdad que yo me preguntaría si realmente tenemos o no una ascendencia justicialista o realmente es alguien que está queriendo aprovechar una elección para, bueno, cambiar otra historia. Y en realidad, cuando nosotros marcamos esto, creo que el justicialismo ha sido muy claro. Después de definir su interna, definimos que, bueno, el candidato que fuera el ganador, el resto lo íbamos a acompañar y hoy nos ha tocado a nosotros y, bueno, creo que el resto nos está acompañando y el objetivo es muy claro, necesitamos cambiar la historia del Consejo, es decir, no es que vamos a hacer de acá en más, sino que realmente es decir, es sumar el trabajo que ya veníamos haciendo
y empezar a fortalecerlo seguramente más con una banca o con 2 bancas más, que es lo que realmente estamos necesitando. ¿Y qué propone Gisela? Proponemos, bueno, el eje de la campaña sigue siendo el mismo, desde el 11 de agosto hasta ahora. Como decía el concejal, el doctor Víctor Elena, es sumar una banca más a este espacio político. Porque si este consejo tiene gente que piense políticamente como nosotros, vamos a poder sancionar proyectos que, bueno, lamentablemente no se pudieron lograr su cometido, ¿no? Uno de los temas pendientes de la gestión del Consejo Municipal y por ende de la gestión del Ejecutivo era el presupuesto. Pasó el año, no se trató el del año pasado, seguramente va a llegar en los próximos días del siguiente. ¿Qué posición van a adoptar ustedes? ¿Son de los que van a tomar este tema como eje de discusión o lo que venga del Ejecutivo se aprueba? No, en realidad creo que uno lo tiene muy en claro. Hace 4 años que entendimos que el Ejecutivo Municipal necesitaba una nueva forma de tributar y de hecho eso es lo que se intentó hacer. Vuelvo a repetir, no de ahora, sino de hace 4 años atrás, en la primera conformación, en la primera mitad, con 3 concejales justicialistas, cuando estaba José Andrioli y María Rosa Teller y yo, pero realmente se hace muy difícil trabajar desde esa minoría, y en esa oportunidad también teníamos minoría porque se nos hacía muy complicado poder, bueno, llevar adelante o hacer que el resto, en este caso la Unión Cívica Radical, entendiera que era una forma nueva de tributar y una forma nueva de hablar de presupuesto y tributaria para la ciudad, que el fundamento más importante era la claridad, ser transparente. Bueno, no lo pudimos lograr, tal es así que en el último año tampoco lo pudimos hacer, y cuando uno tiene que hacer referencia al presupuesto del Consejo Municipal, no nos olvidemos que el presupuesto generalmente lo hace el presidente y lo impone, y bueno, tiene la votación del resto de los candidatos. En el presupuesto, en el último, con referencia al municipio, al Ejecutivo, nosotros lo intentamos cambiar y no pudimos, y cuando hablamos de legislativos teníamos un proyecto totalmente diferente que nunca fue contemplado. Y hablando del presupuesto del Consejo Municipal, que seguramente lo están analizando en comisión, ¿no? Ya entró en la comisión y ahora estamos trabajando, seguramente, bueno, si no va a salir en la próxima sesión, en la que viene seguramente va a estar tratándose. ¿Y qué logro o acercamiento hay en relación a los otros bloques del justicialismo, en este caso, que son los que tenían más divergencias con el proyecto de la Unión Cívica Radical? Bueno, nosotros como partido en realidad lo que hicimos fue, bueno, consultar y trabajar dentro del seno del partido este presupuesto, y volvimos a una forma muy similar a la que habíamos intentado plasmar el año anterior. Es decir, no nos olvidemos que hay muchos ítems dentro del presupuesto que tiene el Consejo que en realidad están obsoletos. Cuando uno habla de piedra, de vidrio, de metal, o sea, en realidad son cosas que hoy ya no están en vigencia y uno, bueno, las tiene que ir adaptando. Me parece que como tal este cambio se tiene que dar. Bueno, esperemos que seguramente en el resto de las reuniones nosotros los podamos ir implementando, y si no es así, bueno, saldrá el presupuesto que la gran mayoría decida. El cambio del Consejo Municipal a veces no significa un cambio drástico para la ciudad, pero la verdad es que para pensar que son 4 bancas las que se renuevan este año, a lo mejor sí puede surgir el principio de un cambio en la actividad legislativa, para otorgarle la significancia que a lo mejor a veces perdemos de vista en las legislativas. Sí, yo creo que el hecho de que un partido tenga la mayoría absoluta, que después Víctor puede relatar algunas experiencias respecto a ese manejo por parte de un bloque único, con determinadas cosas donde la decisión prácticamente eran la mayor de las veces unilaterales, o por lo menos lo que decían ellos lo imponían a fuerza del número. Creo que en este caso, al haber un consejo más plural, en el hecho de que así sea que entremos 2 o que entremos 3, eso también Víctor después puede ampliar esa perspectiva de números optimista, pero bueno, se está peleando por eso. Rescato este clima de campaña también, atento a lo que estás comentando de qué es lo que esperamos. Se está trabajando en equipo, se ha conformado, y aparte, calmando un poco ciertas ansiedades, porque también la pregunta era, o que me hacían, ¿cuándo largan? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué dejan de hacer? Pero bueno, se estaba trabajando, se preparó y se lanzó en este lapso, así digamos, concreto, contundente, bien intensivo los últimos días, pero con un objetivo claro. Creo que es entrar al Consejo, hay propuestas, hay trabajos para hacer, hay muchas cuestiones pendientes, y ese es un poco el compromiso que asumimos, ¿no? Gisela, este tercer lugar en la nómina te significa muchas cosas, me imagino. Por un lado, el trabajar, el colaborar con los que están un poquito más arriba en la lista, pero además la gran expectativa de hacer una buena campaña para que el vecino decida acompañarlos masivamente y te permita ingresar. ¿Cómo estás viviendo esta actividad y qué significa para el justicialismo lograr esa tercera banca, aparte de casi un milagro, digamos, porque la situación es complicada?
Bueno, pero también todo se puede dar. O sea, recordemos que también el radicalismo en las pasadas elecciones lograron la tercera banca. Por 19 votos. Bueno, tal cual como decís. ¿Qué me significa? Bueno, muchísima alegría, tal cual como el pasado 11 de agosto estuvimos trabajando con mucha intensidad, lo estamos haciendo ahora, Anali. Y ahora somos 3. Y es muy lindo, en este momento, le digo a Eduardo de que es muy grato trabajar con él, porque es una persona muy accesible, además tiene muchísimo conocimiento en lo que es la política, y bueno, nuestro objetivo, como decíamos, y el eje de campaña es sumar más bancas a este espacio político, porque tenemos muy en cuenta y muy en claro que si nosotros le damos todas las herramientas necesarias, ahora en el Ejecutivo es Ana Mainer, en 2015 puede ser otro partido, otro color político, y es seguir dándoles las mismas herramientas necesarias para poder construir la ciudad que todos queremos. Lo que la gente tiene que tener en cuenta que el Consejo y los concejales tienen que abocarse a las preocupaciones del día a día de la ciudad y no tanto de las chicanas políticas. No te separaste nunca de la campaña, ¿no? No, Más allá de el resultado del 11. No, para nada. En relación a esto que significa construir un poco en base a los números que deja la especulación siempre de las elecciones del 11 de agosto. Digo, porque cuando se hace el análisis muchos hablan de los que votaron en blanco, de los que no fueron a votar, de los votos anulados. ¿Ustedes qué expectativa tienen de captación de esos votos que algunos aspiran también a conquistar? Por supuesto, yo creo que uno cuando lanza o va armando su campaña política, lo primero que busca es tener mayor caudal de votos para de esta manera poder volcarlo, bueno, en este caso en el lugar o en la cantidad de bancas que vamos a hacer. No nos olvidemos que no se ha votado, casi el 70% de la ciudad votó, es decir, que es una de las elecciones que menos porcentaje de votantes ha tenido. Sí. Hay muchos votos que han sido impugnados, es decir, mal confeccionados, que en realidad han sido dados de baja justamente por eso, porque tenían una mala confección. Cuando por ahí nosotros hablábamos de decir, a veces en vez de estar la cruz o el tilde adentro del casillero mencionado, estaba, por ejemplo, en la foto, o a veces alguien marcaba varios candidatos de la misma lista como pensando que conformaba la lista. Que conformaba una lista. Entonces me parece que si eso uno lo sigue volcando y lo sigue transmitiendo como estamos haciendo en el día a día, y cuando a veces en esto, para eso tenemos los locales, la gente siempre se acerca, y una de las consultas que hace es eso, es cómo aprender a votar o cómo votar. Creo que eso es lo que nos va a dar seguramente un mayor caudal de votos, y por qué no, tal vez como bien te decía Eduardo, que creo que es un ansia, pero realmente si podemos empezar a cambiar este consejo con 2 bancas y por qué no con una tercera banca, creo que nos va a dar mucha más pluralidad y nos va a dar una forma diferente de traerle herramientas a la ciudad, básicamente. Preguntan, Elena, ¿qué aporte como concejal le ha hecho a la ciudad de Esperanza? La verdad que cuando uno tiene que pensar, el aporte viene desde hace 4 años atrás. Creo que el aporte que hemos hecho es realmente, a veces, como siempre digo, no tiene toda la trascendencia en lo público. Uno no tiene que estar tal vez siempre marcando qué es lo que ha hecho. Hay muchas cosas. Hemos presentado una serie de proyectos que hemos hecho, hemos trabajado, por ejemplo, en el Instituto del Hábitat. Creo que realmente si uno tiene que tomarlo, ha sido un logro muy importante, porque planteemos desde que el año 70 había una ordenanza de hábitat y que no se trabajaba, hasta que nosotros la volvimos a impulsar en el Consejo y la trabajamos y limamos esa diferencia, como siempre te expliqué, de que en realidad entró un Consejo que era ampliamente radical y no decidía un tipo de proyecto y un ejecutivo municipal, que se hacía muy difícil trabajar en esa brecha. Creo que eso y muchas otras cosas más son las que uno puede ir marcando, pero básicamente lo que hay que decir es, vuelvo a lo mismo, hay que ser reiterativo en algo. Nosotros necesitamos una conformación de un consejo diferente, y ese consejo diferente va relacionado explícitamente a una conformación de bancas diferentes. ¿Qué está pasando con las horas extras de los empleados del asfalto y el premio? Porque parece que están demorados. Aclaran desde el teléfono que ya dijeron específicamente al televidente que se trata de una consulta que va dirigida al Ejecutivo, ¿no? En relación al tema viviendas, ¿qué pasa con las de calle Jansen? ¿Qué novedades hay con esas casitas? Bueno, lo de calle Jansen ya ha sido de público conocimiento, digamos, se abrió la licitación hace muy poco, que intervino el senador por el departamento junto con la actual intendente, y bueno, se logró abrir los sobres de la licitación y ahora se está esperando el inicio de la obra, es decir, las asignaciones de los fondos para poder empezar a terminar esas viviendas, y después de ahí se hace el sorteo. Una de las preguntas que siempre nos hacían es si ya estaban sorteadas esas viviendas, y en realidad no están sorteadas,
es hasta terminar la etapa y después de ahí se van a sortear. ¿Les preguntan sobre el tema viviendas específicamente o creen que el instituto ya tiene, digo el votante, o creen que el instituto ya tiene suficiente herramienta como para poder encargarse solo de esa actividad? En realidad creo que es una de las grandes necesidades que tiene la gente joven o que tenemos la gente joven. Es decir, nosotros incluso, bueno, si pueden acceder a una página que se llama victorelena.com, ahí van a ver que hay uno de los ejes de la campaña que justamente esto es trabajar sobre los ejes de la primera vivienda y más aún en personas menores de 35 años, es decir, en los adultos jóvenes, porque realmente son muchísimas de las inquietudes que a veces uno va recepcionando en la calle o a veces cuando va en este intercambio, en esta ida y vuelta, y lo que nosotros estamos haciendo, bueno, era eso, si hay una gran demanda de vivienda, realmente la gente joven es la que muchísimas veces se ve, bueno, que a veces se hace muy difícil acceder hasta un lote y después de ahí en más cómo hacer la vivienda. Pero bueno, para eso están las herramientas y para eso se trabajó. También es importante decir que hasta la actualidad, bueno, eso lo puede corroborar el Ejecutivo Municipal, hay una importante suma de dinero para esto que ya está trabajándose dentro del Instituto del Hábitat y que seguramente, bueno, en poco tiempo vamos a empezar a tener algunas otras cosas o bueno, adquisiciones de tierra o formas de empezar a construir viviendas. La UCR propone que los fondos de obras menores de 2013 vayan justamente al instituto. ¿Concuerdan con eso? En realidad, cuando uno piensa, yo te diría que tenemos que ser un poco más explícitos. Cuando uno lo puede hacer desde el Consejo, lo que puede hacer es apoyar o no apoyar la decisión que tenga el Ejecutivo. Creo que eso es ampliamente facultad del Ejecutivo Municipal. No nos olvidemos que en el 2011 la Municipalidad había decidido con el 50% de fondo de obras menores comprar o adquirir el edificio del correo de acá y en realidad en esa oportunidad se había trabajado y la Unión Cívica Radical había dicho que no, que realmente era que por ahí los fondos se podían asignar a viviendas y hoy nos encontramos como que bueno, que lo toman como un caballo de batalla y dicen que realmente han sido los impulsores y eso creo que no es así. Yo sí lo que interpreto es que es parte del Ejecutivo Municipal. Si el Ejecutivo necesita el dinero, seguramente lo podrá tomar, como bien lo dispone la ley, a través de fondos de obras menores, y si no, bueno, tomará los porcentajes que crean necesarios. ¿Va a acudir al Cabildo? Por supuesto que sí. Creo que esa pregunta ya nos las han volcado y me parece que tiene que llevar de dos respuestas. La primera es, no nos olvidemos que hay que aceptar y hay que participar y hay que valorar todos los organismos de participación ciudadana. Es decir, estamos hablando cuando uno trabaja en una cooperadora, cuando uno trabaja en cualquier ámbito que sea de participación ciudadana. Por supuesto que el Consejo ese es uno de ellos. Y no nos debemos olvidar que creo que a veces queda como trapelado o a veces que no se da bien claro. Nosotros en el Consejo, con la anterior conformación que estaba el concejal Andrioli y María Rosa Teller, nosotros firmamos un pacto que se había hecho que era para la creación de los 150 años del Consejo, que se hizo la creación en un acto público que fue para el 9 de julio en la plaza y nosotros como concejales firmamos eso, que era la adhesión para la creación de este Cabildo Abierto. La verdad que seríamos entonces contrarios a lo que hace 2 años nos parecía que era algo muy correcto porque en un ámbito de participación ciudadana hoy estemos diciendo de que no vamos a ir. ¿Usted lo dice por alguien en particular? No, creo que en realidad cuando uno firma me parece que tiene que tener compromiso. Y eso es parte de lo que yo siempre te marco cuando te digo, ese es el compromiso de lo que uno hace desde antes y lo que va a seguir haciendo para adelante. No digo porque ve que había firmado en ese momento ese compromiso. Bueno, por eso te digo, a lo mejor, bueno, él tendrá sus razones explícitas por qué ha decidido que sí o que no. Lo que yo digo es que nosotros no podemos seguir engañando a la gente y cuando uno hace y toma un compromiso que viene desde hace 2 años, tiene que defenderlo y tiene que al contrario seguir apoyando e incentivar más. Me parece que eso es parte del labor que uno tiene como concejal en estos 4 años. ¿Qué piensan cuando escuchan por parte de los candidatos de la Unión Cívica Radical que esta elección se define casi en blanco y negro, kirchneristas y anti-kirchneristas? Yo creo que es una elección local. En eso la respuesta es que estamos confundiendo incluso con otros candidatos que adhieren a candidatos de otras provincias inclusive. Creo que es como un poco genera hasta cierta confusión. En este caso estamos decidiendo concejales del Consejo Deliberante o del Consejo Municipal de nuestra ciudad. Podría agregar, bueno, también hoy la misma pregunta también nos hacían otros medios, que tenemos que recordar que Cristina Kirchner es un proyecto a nivel nacional. Como decía Eduardo, nosotros vamos a ir el próximo 27 de octubre a elecciones locales, elecciones de concejales, que son elecciones de medio término.
entre presidente, gobernador e intendente, pero ahora se elige el legislativo, no ejecutivo. Y ¿sabes qué? Otra cosa más que me parece que es muy importante recalcar. Estas son a veces las cosas que uno dice, esto es como la historia de la vieja política, esto es blanco, es negro. Me parece que hay muchas cosas que son diferentes y hay colores, no para hablar de grises porque no existe, sino que en realidad hay otra gama de colores que son mucho más agradables que el blanco y el negro. Entonces me parece que eso es lo que uno tiene que apuntar. Realmente tiene que saberse que esto es parte de una vieja historia política y una forma de querer manifestar la política o querer imponer decisiones. Esto no es blanco o negro, realmente se trata, como bien te decíamos el resto, esto es una elección a concejal y lo que nosotros necesitamos, la ciudad necesita, es un consejo que sea funcional. Y hoy realmente no tiene un consejo funcional, vuelvo a repetir, no significa que de acá en más lo vamos a hacer, sino que realmente vamos a seguir sumando un trabajo a un equipo que venía de hace 4 años atrás y que seguramente va a tener una diferente conformación después del 27. Después de las preguntas, ojalá que estos 3 aspirantes estén en el Consejo el año que viene. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Después de la pausa hablamos del Parque Industrial y de los recursos nacionales.